Buenas tardes, en esta exposición voy a hablar sobre el error como vicio del consentimiento dentro del derecho civil. El error es un tema importante porque cuando las personas celebran un contrato o un negocio jurídico, se supone que lo hacen de manera libre y consciente. Sin embargo, puede ocurrir que una persona tome una decisión basándose en una percepción equivocada de la realidad. Por eso, el derecho establece unas reglas para determinar cuándo esta equivocación es suficientemente importante como para afectar la validez del consentimiento. Durante la exposición voy a explicar qué es el error, cuáles son sus principales clases, cuáles o cuándo puede ser relevante jurídicamente, cómo se diferencia del dolo y qué consecuencia puede producir. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Sergio Alejandro Galeano Vargas. Yo soy del curso de Teoría del Negocio Jurídico y hoy voy a hablarles sobre el error. Bueno, el error es un tema muy importante porque cuando las personas celebran un contrato, un negocio jurídico, se supone que lo hacen de manera libre y consciente. Sin embargo, puede ocurrir que una persona tome una decisión basándose en una percepción equivocada de la realidad. Por eso, el derecho establece unas reglas para determinar cuándo esa equivocación es suficientemente importante como para afectar la validez del consentimiento. Durante la exposición voy a explicar qué es el error, cuáles son sus principales clases, cuándo puede ser relevante jurídicamente, cuándo se diferencia del dolo y qué consecuencias puede producir. Bueno, antes de explicar el error, es necesario entender qué es el consentimiento. El consentimiento puede entenderse como el acuerdo de voluntad necesario para la celebración de determinados negocios jurídicos. En materia contractual, normalmente hablamos de una persona que realiza una propuesta y otra que la acepta, pero no basta simplemente con que la persona diga que sí. Para que esa voluntad tenga validez jurídica, debe ser una voluntad libre y consciente. Por eso, el Código Civil colombiano reconoce los llamados vicios del consentimiento. Esos son el error, la fuerza y el dolo. La importancia de estos vicios está en el que pueden afectar la decisión que toma una persona al momento de celebrar un negocio jurídico. En nuestro caso, nos interesa especialmente el error, porque una persona puede manifestar su voluntad creyendo que la realidad es diferente de lo que realmente es. Bueno, ¿qué es el error? Podemos definir el error como una falsa representación o una percepción equivocada de la realidad. En términos sencillos, una persona cree que algo es de determinada manera, pero en realidad es diferente. Por ejemplo, imaginemos que una persona compra una pintura creyendo que es una obra original de un artista reconocido. Después descubre que realmente es una reproducción. En este caso existe una equivocación respecto de una característica de la cosa que adquirió. Pero aquí aparece una pregunta muy importante. ¿Toda equivocación tiene una consecuencia jurídica? La respuesta es no. El derecho no considera que cualquier error sea suficiente para afectar un contrato. Si una persona se equivoca sobre un aspecto completamente secundario o irrelevante, normalmente ese error no será suficiente para afectar la validez del negocio. Por eso debemos analizar qué tipo de error existe, sobre qué recae y qué importancia tuvo para que la persona tomara la decisión de contratar. Bueno, una primera clasificación importante es la diferencia entre el error de hecho y el error de derecho. El error de hecho se presenta cuando la equivocación recae sobre una situación, una cosa, una persona o una circunstancia relacionada con el negocio jurídico. Por ejemplo, una persona compra un objeto pensando que está fabricada de oro, cuando realmente está fabricada de otro material. En cambio, el error de derecho se relaciona con una equivocación respecto de una norma jurídica, su existencia, interpretación o aplicación. Sin embargo, el Código Civil establece una regla importante en relación con el error de derecho. El artículo 1509
establece que el error sobre un punto derecho no vicia el consentimiento. Eso significa que en términos generales, una persona puede alegar simplemente que desconoce la ley para pretender que el negocio jurídico quede sin efecto. Esa diferencia es importante porque demuestra que el ordenamiento jurídico no trata todos los errores de la misma manera. Ahora debemos hablar del error esencial o relevante. La importancia del error depende de aquello sobre lo que recae. Para que pueda producir consecuencias jurídicas, debe tratarse de un error que tenga una importancia suficiente dentro del negocio. El Código Civil contempla situaciones relacionadas con el error sobre la especie del acto, la identidad de la cosa y determinadas calidades esenciales. Por ejemplo, imaginemos que una persona cree que está celebrando un contrato de compraventa, mientras que la otra persona entiende que está celebrando un contrato completamente diferente. Aquí existe un problema respecto de la naturaleza misma del negocio. Otro ejemplo sería cuando una persona pretende comprar una cosa determinada, pero existe un error respecto de cuál es exactamente el objeto sobre el que recae el contrato. Por eso, podemos decir que el error adquiere importancia cuando afecta elementos fundamentales del negocio jurídico. Bueno, vamos a hablar sobre el error sobre la sustancia o calidad esencial. Otro supuesto importante es el error sobre la sustancia o sobre la calidad esencial del objeto. El artículo 1511 del Código Civil establece que el error de hecho vicia el consentimiento cuando la sustancia o calidad esencial del objeto sobre el que versa el acto es diverso de lo que se cree. Para entenderlo mejor, podemos utilizar el ejemplo de una persona que compra una joya creyendo que está elaborada en oro, cuando realmente está fabricado en diferente material. La pregunta que debemos hacernos es si esa característica era realmente esencial para la persona. No todas las características de un objeto tienen la misma importancia. Por ejemplo, si una persona compra una mesa y se equivoca pensando que mide 1,80 cuando en realidad mide 1,75, dependiendo de las circunstancias, podría tratarse de una característica secundaria. Pero si la persona compró el objeto precisamente porque tiene una determinada composición o característica esencial, la situación cambia. Por eso, la ley diferencia los errores importantes de aquellos que son simplemente accidentales o secundarios. Bueno, el error sobre la persona. También existe el error respecto de la persona con quien se celebra el negocio. El Código Civil establece el error acerca de la persona con quien se tiene la intención de contratar no vicia el consentimiento, salvo cuando la consideración de esa persona sea la causa principal del contrato. Eso tiene mucho sentido si pensamos que existen contratos en los que la identidad de la persona resulta fundamental. Por ejemplo, si contrato a un artista específico para realizar una obra porque precisamente quiero que sea realizada por él, su identidad es fundamental para mi decisión. Pero existen otros contratos en los que la identidad de la otra persona puede ser completamente secundaria. Por ejemplo, en una compra cotidiana, normalmente lo importante es el producto y el precio, no necesariamente quién es la persona que está detrás del mostrador. Por eso nuevamente debemos analizar las circunstancias concretas del negocio jurídico. Bueno, voy a dar las diferencias entre el error y el dolo. En este punto es importante diferenciar el error del dolo, porque ambos pueden producir una decisión basada en una realidad equivocada. En el error, la persona tiene una percepción equivocada de la realidad. Esa equivocación puede producirse sin que otra persona haya intentado o intervenido para engañarla. En cambio, en el dolo existe una conducta
intencional dirigida a engañar a otra persona para conseguir que celebre el negocio jurídico. Podemos verlo con un ejemplo. Supongamos que una persona compra un vehículo creyendo que tiene 50.000 kilómetros, porque interpreta incorrectamente la información disponible. En principio estaríamos ante un posible error, pero imaginemos que el vendedor modifica deliberadamente el kilometraje del vehículo para hacerlo parecer más nuevo y conseguir que el comprador pague un precio mayor. En este segundo caso ya existe una conducta de engaño y podríamos estar frente al dolo. Por lo tanto, la diferencia fundamental está en que el dolo implica una conducta engañosa, mientras que el error consiste en la equivocación de la persona. ¿Qué consecuencias puede producir el error? Ahora llegamos a una de las partes más importantes, las consecuencias jurídicas. Cuando el error reúne los requisitos establecidos por la ley, puede convertirse en un vicio de consentimiento. Esto significa que la voluntad de la persona no se formó correctamente, porque su decisión estuvo determinada por la percepción equivocada de la realidad. En determinados casos, eso puede llegar a solicitar la nulidad relativa del negocio jurídico. Sin embargo, debemos tener mucho cuidado con esa afirmación. No significa que cualquier persona que diga yo estaba equivocada puede cancelar un contrato. El derecho exige que el error sea jurídicamente relevante, que se cumplan los requisitos establecidos por la legislación. Por eso, en cada caso debe analizarse sobre qué recayó el error, qué importancia tenía y si realmente fue determinante para la celebración del negocio. ¿Cuándo el error vicia el consentimiento? En esta diapositiva podemos resumir una de las preguntas centrales de toda la exposición. ¿Cuándo el error realmente vicia el consentimiento? Lo primero que debemos analizar es la naturaleza del error, es decir, debemos identificar exactamente en qué se equivocó la persona. Después debemos analizar la importancia de ese elemento dentro del negocio jurídico. No es lo mismo equivocarse sobre una característica secundaria de un objeto que equivocarse sobre su identidad o sobre su calidad, que fue fundamental para tomar su decisión. También debemos preguntarnos si el error fue determinante. Eso significa preguntarnos, si la persona hubiera conocido la realidad, ¿habría celebrado el negocio? Si la respuesta es que probablemente no lo habría celebrado, podemos estar ante un error con verdadera relevancia jurídica, siempre que se cumplan los demás requisitos establecidos por la ley. Por eso no basta simplemente con demostrar que hubo una equivocación. Es necesario demostrar que esa equivocación tuvo una verdadera influencia sobre la voluntad de contratar. En otras palabras, el derecho busca proteger a quien realmente tomó la decisión afectada por un error relevante, pero también busca proteger la seguridad jurídica de los contratos. Bueno, error y validez del negocio jurídico. Finalmente, debemos relacionar el error con la validez del negocio jurídico. Cuando una persona celebra un negocio jurídico bajo determinadas condiciones de error, puede existir un problema en la formación de su voluntad. Si el error cumple los requisitos establecidos por la ley, puede considerarse como un vicio del consentimiento. En estos casos, y dependiendo de la situación concreta, puede producirse una consecuencia como la nulidad relativa. La nulidad relativa busca proteger principalmente intereses particulares y puede ser solicitada por quien la ley autoriza. Pero nuevamente debemos recordar que la existencia de un error no genera automáticamente la nulidad. En el análisis debe hacerse caso por caso, por eso podemos establecer una especie de recorrido. Primero existe una equivocación. Después determinamos si jurídicamente el error es relevante.
Posteriormente, analizamos si ese error vicia el consentimiento y finalmente establecemos cuál es la consecuencia jurídica que corresponde. Esto nos permite entender que el error no es simplemente una equivocación cotidiana, sino una institución jurídica que busca determinar si la voluntad expresa por una persona fue realmente válida.